vamos a retomar entonces las predicaciones de Juan 18. El título general del mensaje es Bad Boys, chicos malos, porque en este texto vamos a ver a bastantes chicos malos, unos cuantos hombres muy bad. Así que vamos a abrir la Biblia en Juan 18, del 1 al 11. Juan 18, 1 al 11. Si estáis aquí hoy por primera vez, llevamos 3 años en el Evangelio de Juan. Y estamos ahora entrando en la recta final. A partir de hoy estamos entrando en los últimos 4 capítulos donde predomina la narración. Así que vamos a cubrir bastante terreno en poco tiempo. Juan 18, y vamos a leer del 1 al 11. Juan 18, del 1 al 11. Y entramos ya en lo que es propiamente la pasión del Señor Jesús. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, es decir, las cosas en Juan 17, su oración, y las cosas en Juan 14, 16, su discurso pascual, después de haber Jesús dicho todas estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. ¿Cómo se llama aquel huerto? Getsemaní, very good, está ahí en los sinópticos, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados, es decir, romanos, y alguaciles, es decir, judíos, así que hay romanos y judíos, alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí Judas con linternas, antorchas, con armas, todos ellos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¡Wow! Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Él respondió: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que habéis dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, como dicen por ahí el primer torero de la Biblia, ¿no? Le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Bien, antes de entrar aquí hoy en materia, todo el Evangelio de Juan se divide en 2 grandes bloques que están aquí en la pantalla. Número 1, capítulos 1 al 12, el libro de las señales. ¿Cuántas señales hace Jesús en esta primera parte de Juan? 7. El agua en vino, la sanidad del hijo del noble, etc. El libro de las señales. Pero en la segunda parte de Juan tenemos aquí el libro de la despedida, o, según algunos comentaristas, el libro de gloria. Jesús está despidiendo de los suyos para luego ascender a la presencia del Padre. Y podemos dividir este segundo bloque en 3 grandes secciones. Acabamos pues como iglesia de terminar la primera gran subsección del segundo punto. Hemos estado varios meses estudiando Juan 13, 14, 15, 16, 17. Y a partir de hoy entramos en la pasión. Capítulos 18, 19, todo gira en torno a la muerte del Señor. Hoy su arresto. Estamos entrando en la pasión. Pero gracias a Dios veremos a finales del Evangelio de Juan, los últimos 2 capítulos, que Cristo no se queda en la tumba. Él resucitó por el poder de Dios. Y por eso el día domingo me encanta subir al despacho el día domingo y subir la persiana. Porque el domingo por la mañana, cuando penetra, ¿no?, la luz de mi despacho, siempre me acuerdo de la victoria y de la resurrección. La luz vence, la luz triunfa sobre la oscuridad. Así que hoy vamos a estar viendo algo triste. Estamos en la pasión, pero lo bonito es saber que en este marco de pasión luego llegará la resurrección y la glorificación de Cristo. Hoy pues estamos aquí en el segundo bloque de Juan y la segunda subsección, la segunda sección de este segundo bloque, Cristo siendo crucificado.
Os comento que nosotros, a partir de ahora, tenemos básicamente 4 capítulos de narración. Si tú entre semana coges un ejemplar de Juan, lo abres y empiezas a leer, verás 18, 19, 20, 21, narración. Narración pura y dura. Pero claro, llevamos mucho tiempo estudiando 4 capítulos porque están repletas de doctrina. Del 14 al 17, 14, 15, 16, 17, mucha doctrina, muchas enseñanzas. Pero ahora vamos a cubrir mucho terreno en poco tiempo porque predomina ahora no enseñanza sino narración. Bien, contexto aquí de nuestro texto. Estamos en el arresto de Jesús. Llegan con él soldados romanos y alguaciles, es decir, la policía del templo, y ellos eran judíos. Y vamos a empezar con el primer punto hoy. Hay 3 puntos en la pantalla. Número 1, Judas, un mal chico, un bad boy. Número 2, Jesús, el único bueno de la historia. Y luego veremos Malco, que pierde su oreja. Ok, número 1, Judas, versículos 1 al 3. Juan 18, 1 al 3, Judas Iscariote. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Bien, llevamos bastante tiempo en Juan estudiando las palabras del Señor Jesús. Y en capítulos 13 al 16 vemos su oficio profético. Jesús enseña. Y luego en capítulo 17 vemos su oficio sacerdotal. Porque todo el capítulo 17 es una oración y es una intercesión. Por tanto, tenemos en capítulos 13 al 16 las profecías, las palabras que Jesús comunica en el nombre del Padre. En el 17 tenemos su oficio sacerdotal. Y todos los sacerdotes, según la Biblia, hacen 2 cosas. ¿Cuáles son las 2 actividades no negociables de un sacerdote? Orar y presentar sacrificio por el pueblo. Y cuando dices orar, ¿por quién tiene que orar? Así que el sacerdote ora, es decir, intercede por el pueblo y presenta sacrificios. Por tanto, en Juan 17 vemos esta actividad sacerdotal de Jesús, la intercesión. Porque en Juan 17 está orando por su pueblo. Está orando por nosotros. Jesús intercede. Y esto es lo que está haciendo ahora mismo. Dice Hebreos 7, versículo 25, Cristo está a la diestra del Padre y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora mismo en esta mañana, domingo, Cristo está a la diestra del Padre orando por ti. Él clama por ti. Tu nombre está escrito en el pectoral. Él te ama, Él ora por ti. Pero ahora hay una segunda actividad. El sacerdote no solamente intercede, presenta sacrificio por el pecado. Y ahora en Juan 18, 19 vamos a ver esta segunda faceta de la obra sacerdotal de Jesús. Ya hemos visto su intercesión durante muchas semanas y ahora vamos a ver el sacrificio. Pero donde los hijos de Leví presentaron animales, el sacrificio de Jesús no será ningún buey, no será ningún macho cabrío. El sacrificio presentado por Cristo será Él mismo. ¡Wow! Cristo es sacerdote y sacrificio a la vez. Cristo pues es sacerdote. Y Él aquí comienza nuestra redención eterna en un huerto. Esto es bien interesante a la luz de la historia de la redención. Porque nuestros padres se perdieron en el huerto. Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén. Cuando Eva hizo caso a la voz de la serpiente, comiendo del fruto prohibido, ella entregó aquel fruto a su esposo, a Adán, y ahí entró la maldición, la caída, y por esta razón vemos los efectos hoy. Pecado por todos lados. Nuestra condenación comienza en un huerto, pero gloria a Dios, nuestra redención comienza en un huerto. Cristo en el huerto entra para salvarnos.
Adán fue echado del huerto por su pecado, pero Cristo ahora es sacado del huerto no por su pecado, sino por el pecado de su pueblo. Él toma nuestro lugar. Él sufre por amor a nosotros. Él fue hecho pecado por amor a su pueblo escogido. Él fue hecho maldición en nuestro lugar. Así que Adán nos perdió en el huerto, pero Cristo a partir del huerto nos encuentra, nos limpia, nos salva y desempeña su función sacerdotal. Y ahora nosotros en Cristo estamos en una mejor condición que Adán en el huerto. ¿Por qué? Porque en el principio Adán, y aquí cito la Confesión de Londres, capítulo 9.2, dice la confesión: el hombre, es decir, Adán, en su estado de inocencia, tenía libertad y poder para hacer y querer aquello que era bueno y agradable a Dios, pero aún así era mutable. Por lo tanto, podía caer de dicho estado. Pero tú y yo en Cristo no recibimos más un estado mutable. En Cristo, en la gloria, según la confesión 9.5 dice: nosotros en el siglo venidero tendremos una voluntad hecha perfecta e inmutablemente libre para el bien únicamente en el estado de gloria. Así que en Adán hay mutabilidad, hay incertidumbre, no hay seguridad. Pero en Cristo, por su Espíritu, tenemos la salvación eterna. Y sí, ya tenemos la salvación aquí en este mundo presente, perdemos batallas, pero el Espíritu de Dios no nos va a dejar. Y cuando venga Cristo, recibiremos una voluntad 100% perfeccionada. Nunca pecaremos, nunca desobedeceremos al Señor. Y como dije la semana pasada, ni siquiera un pensamiento pecaminoso. ¿Verdad? A veces piensas cosas bien feas, cosas de lujuria, de avaricia. A veces no le aguantas a alguien, no lo puedes ni mirar a la cara. Hay odio, a lo mejor hay amargura, a lo mejor hay codicia, cualquier otro pecado. Estas cosas ni siquiera vas a sentirte tentado, porque tu voluntad será tan sumergida en el bien que el mero pensamiento de pecar contra Dios ni siquiera se te ocurrirá. Así que en Cristo hemos ganado más de lo que perdimos en Adán. Recibimos una voluntad perfeccionada en santidad. Y es más, en Adán perdimos toda nuestra justicia delante de Dios. Adán era, por así decirlo, en un estado neutral ante Dios. Él tenía que aprobar, ¿verdad? Él tenía que ganar la aprobación de Dios para recibir la vida eterna. Pero pecó. Así que en Adán recibimos su pecado, pero no recibimos de ningún tipo de justicia positiva, porque Adán no cumplió con la ley de Dios. Pero en Cristo no solamente tenemos el perdón anulado, el pecado anulado, quitado, cancelado. Es decir, ya no estamos con pecado delante de Dios. Tenemos también en Cristo la justicia positiva agregada a nuestra cuenta. Es decir, tú ganas más en Cristo de lo que perdiste en Adán. En Adán perdiste tu estado neutral. Pero Cristo, cuando te salva, no te devuelve un estado neutral. Él te quita el pecado, sí, pero además de quitarte el pecado, te da justicia positiva. Y ahora Dios te mira a ti en esta mañana y dices: tú eres mi justicia, tú eres mi santidad en Cristo. Yo me deleito en ti. En Cristo hemos ganado más de lo que perdimos en Adán nuestro padre. Cristo ha destruido la obra del diablo. Dice 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero Cristo no se conforma con quitar tu pecado. Él te regala justicia positiva. Has ganado más en Cristo de lo que perdiste en tu padre Adán. Y ahora Jesús sabe lo que está a punto de pasar. Él sabe el momento que yo entre en ese huerto. Sé muy bien desde la eternidad ahora lo que me espera. Pero ¿qué hace Jesús? Sale huyendo, se esconde de la prueba. No, entra en el huerto. Y dice Mateo 26:45, he aquí ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado a manos de pecadores. Levantaos, vamos y ved. Se acerca el que me entrega. ¿Y cómo se llama, iglesia? Aquel que entrega a Cristo. Judas, no un fariseo, no un saduceo, un miembro del bando apostólico. Dice el versículo 3 de nuestro texto: tomando Judas una compañía de soldados y alguaciles,
fue ahí con linternas y antorchas con armas. Ahora, ¿cómo sabía Judas que Jesús iba a estar ahí? ¿Cómo lo sabía? Exactamente, muchas veces había estado ahí. Muchas veces. Mucha intimidad con el Señor Jesús. ¿Cuántas veces habrá Judas orado con los discípulos ahí? ¿Cuántas veces habría recibido enseñanza de parte de Jesús? Pero ves, cuando alguien es réprobo de corazón, cuando alguien es no regenerado, cuando alguien no ama a Dios, todo el conocimiento íntimo que recibe solamente sirve para mayor destrucción. Ese conocimiento no le hace bien, no, sirve para endurecer más y más su asqueroso corazón. Y acaba traicionando al Señor Jesús con un beso. Como está escrito en Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Getsemaní, hermanos, es algo hermoso. Un sitio de oración, un lugar de retiro espiritual donde buscamos a Dios, clamamos al Señor, recibimos enseñanza de Jesús. Pero para Judas Iscariote era el lugar perfecto para traicionar a Jesús. El réprobo no recibe beneficio espiritual, no crece en santidad, sino que usa la luz que ha recibido para pecar de forma más vil contra el Señor. Y dice el Salmo 41:9, el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó como caballo salvaje contra mí el calcañar. Conocimiento, luz, palabra de Dios. Si no hay un corazón regenerado, toda esta luz solamente servirá para que el hijo del diablo sea más inexcusable en el día final. Y Dios nos libre. Dios nos libre. Vaya a ser que hubiera así personas entre nosotros diciendo, bueno, Padre, yo estuve en la iglesia Palabra de Vida Almería. Yo creí, Señor, en la predicación expositiva, en la sana doctrina, sí. Pero esta luz te ha santificado. Esta luz te ha hecho un creyente más entregado al Señor. Se ve el fruto del Espíritu en tu vida. ¿Hay amor por los hermanos o hay un cristianismo mental? Cuidado, hermanos. Mayor luz, mayor responsabilidad. Mayor conocimiento, mayor responsabilidad delante del Señor. El conocimiento recibido por Judas no hizo ningún bien en él. No le mejoró, sirvió para endurecer su depravado, malicioso corazón. Y ahora llega Judas con romanos y judíos. Llega con soldados romanos y llega con la policía del templo y eran todos judíos. Y es apropiado que aquí los judíos y los gentiles arresten a Jesús. Porque nuestro Salvador Jesús, aleluya, no solamente murió por los pecados del pueblo judío. Él murió por los pecados de su pueblo entre los gentiles. El Evangelio de Juan arranca con esta proclamación. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. Juan proclama que Cristo es el Salvador de los gentiles, no solamente de los judíos. Y luego el propio Jesús nos dice en Juan 10:16, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y cuando dice aquí este redil, ¿de qué redil está hablando? De Israel. Yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Y aquellas ovejas gentiles debo traer. Oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Vienen los romanos, vienen los judíos para pecar. Y Cristo se deja arrestar porque Él tiene una misión global. Cristo no es nacionalista. Cristo piensa en todas las etnias, en todos los pueblos. El Evangelio no es solamente para los españoles. El Evangelio no es solamente para los británicos. El Evangelio es para todas las naciones, todas las etnias, todos los pueblos. Y por tanto, entre nosotros como cristianos, no puede haber ningún tipo de tensión así por cuestiones de raza, por cuestiones de nacionalidad. Un solo pueblo, un solo Salvador, un solo bautismo, una sola fe, el Salvador de los judíos, el Salvador de los gentiles. Cristo se deja arrestar con el fin de salvar a judíos y a gentiles. Y ahora vamos a fijarnos en Jesús. Versículos 4 al 9, segundo punto de mensaje, ahora Jesús. 4 al 9. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, porque era el Dios hombre, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis?
Y le respondieron a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, y cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Bien. Llegan los soldados romanos. Son soldados, no son florecitas, no son maripositas. Soldados romanos. Hemos visto soldados ahí, ¿verdad? La Guardia Civil. Hemos visto soldados en la tele. Soldados. Luego viene la policía del templo. Hermanos musculosos, varones bien imponentes. No estamos aquí hablando de personas sin fuerza. Gente fuerte. Llega Jesús diciendo, buscamos a Jesús Nazareno. Ahora el título aquí, 2000 años más tarde, nos resulta difícil entender que aquí es un insulto, ¿no? Tachar a alguien de Nazareno era ya casi un insulto, porque en Judea se burlaban de los habitantes de Galilea. De hecho, a nivel proverbial, hablan de Galilea como Galilea de los gentiles. O sea, hablaban con menosprecio acerca de los galileos. Y encima, los propios galileos se burlaban de los nazarenos. Porque un galileo llamado Nataniel dice en Juan 1:46, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Es decir, ser de Nazaret era sumamente vergonzoso. Y viene buscando pues a Jesús Nazareno. No debemos perder de vista, como están aquí intentando ofenderle al Señor. Y Jesús, en vez de perder los papeles, en vez de decir, bueno, yo soy Jesús de Belén, yo soy Jesús de Judea, Él responde diciendo, yo soy. Ahora tú lees este texto y a primera vista es posible, una lectura superficial, no te permite entender lo que está pasando aquí. Cuando tú lees esta declaración en el Evangelio de Juan, yo soy, es una alusión al nombre divino. Éxodo 3:14, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, y tú dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Por tanto, en la tradición profética de Israel, yo soy equivale a Dios. Yo soy significa Dios. Y aquí tenemos un Galileo, treintañero, que está diciendo delante de dos grupos, los romanos, los judíos, yo soy. Él está declarando aquí su plena deidad. Y nosotros en la iglesia, llevamos 3 años en Juan, hemos visto 7 yo soy. Y bueno, como yo confío en vuestro buen intelecto, hermanos, me vais a decir ahora los 7 yo soy de Juan que hemos estudiado. Adelante. Yo soy la luz del mundo. 1. Yo soy el pan de vida. 2. Yo soy la puerta. 3. El camino, la verdad, la vida. 4. El buen pastor. 5. La luz fue la primera. Yo soy la vid. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Y no solamente ahí yo sois con metáforas. También hay veces que Jesús dice yo soy sin ninguna metáfora. Por ejemplo, Juan 8:24. De cierto os digo, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si tú no crees en la deidad de Jesús, no puedes ser salvo. Otro ejemplo, sin metáfora. Juan 8:58. De cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y ahora preguntan por Jesús Nazareno. Y él dice, yo soy. Y hermanos, según el episodio que hemos leído, todos aquellos varones tan musculosos cayeron a tierra como si fueran botellas de plástico vacías ante el viento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tienes tu botella ahí vacía de Coca-Cola en el patio, viene este bendito viento aquí en Almería, ¿qué pasa? La botella cae al suelo. Así, hombres fuertes, hombres imponentes, hombres que ganaban dinero usando sus fuerzas. Y delante del Señor Jesús, ¡pum!, todos al suelo. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? Jesús no tiene que levantar ni siquiera un dedo. Yo soy. El poder de su palabra fulmina a sus enemigos. Y de hecho él dice en el Evangelio de Mateo, él dice a Pedro, ¿tú no piensas que yo podría orar ahora mismo a mi Padre y él enviaría 12 legiones de ángeles? Una legión, 5 o 6 mil soldados.
En los días de Ezequías, un solo ángel mató a 185,000 varones asirios. Soldados también, no hombres varoniles. 185,000 soldados en una sola noche matados por un ángel. Hermanos, yo no sé si hay algún experto aquí en matemáticas, pero multiplica 12 legiones. 12 multiplicado por 6, 77,000 ángeles. Multiplica 77,000 ángeles por los 185,000 que murieron aquella noche en los días de Ezequías. Cristo podría haber aniquilado al mundo entero esa noche. Podría haber acabado con todo ser humano, con todos los judíos, con todos los romanos. Hermanos, que nos quede bien claro algo. Si Jesús se deja arrestar, es porque Él quiso ser arrestado. Es porque Él sabía que su hora había llegado. Él seguía reinando. A veces lo que pasa con nosotros es que pensamos que sí, Dios está reinando cuando todo va bien. Nace el niño Jesús, los pastores están alabando a Dios y los ángeles, ahí está Dios reinando. Pero en la cruz, no, Dios no puede estar ahí reinando porque su hijo está en la cruz. Hermanos, Dios estaba en el trono cuando su hijo fue crucificado. La crucifixión fue planeada desde antes de la fundación de los siglos. Hermanos, no perdamos de vista aquí la soberanía de Cristo. Si Él se deja arrestar, es porque Él quiere ir con ellos. Hermanos, Jesús no tiene que levantar ni siquiera un dedo. Solamente, con tan solo decir, yo soy, todos al suelo. Todos lamiendo el polvo por el poder de Dios. Cristo podría haber hecho como los días de Moisés, abrir la tierra, ¿verdad? Sinvergüenza Coré, que estaba intentando apoderarse del pastorado de Moisés, estaba maquinando por detrás con los príncipes, y Dios abrió la tierra, tragando a Coré y todos los seguidores de él. Cristo podría haberlo hecho. Si Él se deja arrestar, es porque la hora había llegado. Y fijaos también en esto, hermanos. Si nuestro Salvador Jesús, en los días de su humillación, tenía semejante poder, que en la pasión, con una palabra podía acabar con sus enemigos, ¿cómo no será el Señor Jesús en el juicio final? Cuando regrese, hermanos, en gran gloria, Él ciertamente pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cristo es grandiosísimo, imponente, el fuerte de Jacob. Cristo es poderoso. Hoy día encendemos las redes y te predican de un Jesús osito de peluche, Jesús muñeca de Barbie, el Jesús de mantequilla, el Jesús de azúcar. Hermanos, Jesús es poderoso. Jesús es gloriosísimo. No hay quien prevalezca contra Él. Si una sola palabra pudo acabar con 2 ejércitos, ¿qué no hará el Señor con sus adversarios en el día final? Cristo, hermanos, vemos que Él es rey. Sí es sacerdote, sí es profeta, pero Él es rey. Todo poder es suyo. Se levantan, se sacuden y le preguntan al Señor. O el Señor pregunta, vale, decidme de nuevo, ¿a quién buscáis? Yo no habría dicho ahí nada, por si volviera a hacer lo mismo. Pero algún valiente dijo, buscamos a Jesús Nazareno. Y Él dice, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, pues dejad ir a mis discípulos, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y hermanos, wow, qué lección para los hermanos egocéntricos entre nosotros. En su momento de mayor oscuridad, Jesús está pensando en sus discípulos. Yo vengo a la tierra, no me pongo en el lugar de Jesús. Vengo a la tierra sabiendo desde antes de la fundación del mundo que tengo que ser crucificado. Ahora es la hora de la potestad de las tinieblas. Ahora me toca morir. Ahora es el momento. Y aquí estoy en el momento a punto de ser arrestado y me pongo a pensar en mis discípulos. Hermanos, el corazón de Cristo, wow. Si somos cristianos, ¿cómo no vamos a tener esta compasión por nuestros hermanos en la fe? Orar por ellos, velar por ellos, no guardar odio, no hablar mal de ellos, no destruir sus reputaciones. El verdadero cristiano, incluso en sus momentos más oscuros, se acuerda del pueblo de Dios, ama al pueblo de Dios, bendiciendo al pueblo de Dios.
que Cristo nos dé algo de este corazón pastoral, este corazón hermoso del Señor. Y aquí vemos claramente que Cristo es el cumplimiento de la profecía de Ezequiel tocante al buen pastor. Ezequiel capítulo 34 nos habla sobre un montón de falsos profetas. Está hablando de los fariseos, saduceos, que solamente abusaban del pueblo. Usaban al pueblo de Dios para sus propios fines. Querían sacar provecho del pueblo. Y Dios dice, yo voy a levantar un buen pastor. Y este buen pastor, según la profecía de Ezequiel, Dios dice, Ezequiel 34, 23, levantaré sobre mis ovejas a un pastor. Él las apacentará. Mi siervo David, él las apacentará. Él les será por pastor. Yo el Señor les seré por Dios. Y mi siervo David, príncipe en medio de ellos, yo el Señor lo he hablado. Ahora, hermanos, Dios aquí no está profetizando sobre la resurrección de David. David en los días de Ezequiel llevaba tiempo ya difunto. Pero cuando Dios dice que va a levantar a David para pastorear a su pueblo, ¿de quién está hablando? Porque Jesús es el hijo de David. La canción de Bartimeo, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante le reprendían para que callase. Cristo es el hijo de David. Él es el buen pastor. Donde los fariseos solamente piensan en su propio ombligo, donde los saduceos piensan en acumular más dinero, Cristo piensa en las ovejas de su rebaño. Él ama a su pueblo. Hermanos, una vez más, hoy entra en YouTube. Los predicadores son unas cantamañanas, ¿no? Pacta con Dios, siembra tu semilla en mi ministerio, Dios te devolverá 10, 100 veces más. Avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay pastores que si tú quieres que oren por ti entre semana, les tienes que dar una ofrenda. Les tienes que sembrar una semilla para que el varón de Dios, el ungido del Señor, ore por ti. Son siervos de Satanás. Son enviados desde el abismo. Aquel que es de Cristo tiene un corazón pastoral. Ama a la iglesia. Ama al pueblo de Dios. Y si tú eres un cristiano, nadie tiene que torcerte el brazo, pagarte dinero para que tú ores por el pueblo de Dios. Tú amas al pueblo de Dios. Hay amor fraternal en tu corazón. Nos acordamos, por ejemplo, en Juan 9, de cómo expulsaron a un hombre nacido ciego de la sinagoga. Expulsaron al hombre porque no quiso condenar a Jesús, pero ni siquiera sabían cómo se llamaba. Pero Jesús se acerca a él, tiene compasión de él y vemos el contraste. Jesús es el buen pastor. Pero el falso pastor es como Judas Iscariote. Judas Iscariote, si no se hubiera ahorcado, si habría de alguna forma conseguido ocultar su pecado, convirtiéndose en un apóstol, él habría convertido su ministerio en una fuente de ingresos, ¿verdad? Él habría sido un predicador de prosperidad, confesión positiva, vienen cosas grandes, sueña cosas grandes, siembra $1, Dios te dará de vuelta $100. Judas Iscariote habría predicado por amor al dinero. ¿Os acordáis, por ejemplo, de una cena cuando esta mujer tan hermosa derramó su perfume a los pies de Jesús? Un perfume que costaba casi 10, 11 meses de trabajo, no un sueldo. Y ella derrama todo el perfume. Y Judas Iscariote, en vez de pensar, wow, qué hermoso, qué acto de adoración más sublime, Judas Iscariote dice, ¿por qué no fue vendido el perfume por 300 denarios? Pues él sabía cuánto costaba, porque era un avaro. Él solamente quería el dinero y podían haber dado el dinero a los pobres. Y tú piensas, wow, qué hombre más espiritual, pero una máscara. Porque Judas quería que vendiesen el perfume para que ¿quién se quedara con el dinero? Él mismo. Claro, él llevaba la bolsa. Si vendemos el perfume, 300 denarios más para nuestra bolsa, más dinero para mí. Judas Iscariote era un predicador de prosperidad, un predicador egocéntrico, un pastor centrado en sí mismo, en su ego. Pero Jesucristo, el verdadero pastor, el hijo de David, dice, dejad ir a estos. Él se preocupa por los suyos. Y Juan nos da aquí esta nota editorial en el versículo 9. Jesús dijo esto para que se cumpliera lo que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno.
En las situaciones más adversas, Cristo te va a guardar. Cristo te va a proteger. El falso pastor, el predicador al estilo Judas Iscariote, te abandonará. Te dejará solo. Pero el pastor davídico, el buen pastor Jesucristo, siempre estará contigo. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cristo guarda a los suyos. No hay ni un solo cristiano que se haya perdido a lo largo de la historia, porque su fiel pastor se ha encargado de guardar al 100% de las ovejas. Así que entiende hoy, querida oveja del Señor, fiel es tu pastor, bueno es tu pastor, inmutable es tu pastor. Jesús el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y si hace 2000 años Él guardó a los suyos hasta el fin, ten por seguro que hoy, siglo XXI, Él te guardará a ti hasta el fin. Tú eres suyo. Él te ama. Él se deleita en ti. Y hoy te habla por medio del Espíritu, trayéndote consuelo, ánimo, fortaleza para seguir luchando en sus fuerzas. Así que ten paz, ten consuelo. En los momentos más oscuros, Cristo te guardará. No te estoy diciendo que vayas a entender todas las situaciones que te toque vivir. No, pero sí te estoy diciendo que en todas las situaciones Cristo estará contigo. Y tenemos una canción para niños en el Reino Unido que es muy bonito. Y traducido al español es: cuando Cristo está en la barca, podemos sonreír ante la tormenta. No sé si está en español. En inglés es: with Jesus in the boat, we can smile at the storm, smile at the storm. Está en español, ¿no? Si Cristo está en la barca, puedes sonreír. Todo está bien. Y al fin y al cabo, si te hundes en la barca, todo también está bien, porque estarás en la presencia del Todopoderoso. Si eres cristiano, nada te puede separar del amor de Dios en Cristo, ni siquiera la muerte. Por tanto, hoy, amado, confía en el yo soy. Este domingo por la mañana yo te lo estoy diciendo, querida iglesia, confiad en vuestro pastor. Creed en el pastor Will Graham. No te estoy predicando esto. Yo os estoy diciendo, amados, confiad en el yo soy. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Creed en el yo soy. Él os guardará. Él es más fuerte que todos vuestros adversarios. Si Cristo está en la barca, puedes sonreír en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hemos visto, número 1, Judas. 2, Jesús, el fiel pastor, el yo soy, que se preocupa por los suyos y se deja arrestar con un fin pastoral: salvarnos. Y ahora, número 3, este varón llamado Malco. Versículos 10 al 11. Versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Bien, Cristo acaba de orar. Juan 17, orando. Y cuando leemos los sinópticos, al entrar en el huerto, se puso también a orar, diciendo a los discípulos: no pudisteis velar conmigo una sola hora. Él está orando. Está en la presencia del Padre. Entonces llegan los romanos, llegan los judíos y no pierde los papeles. Está en paz. Está bien. ¿Por qué? Porque está en la presencia del Padre, se deja dirigir por el Padre, vive corandeo, y por lo tanto en el momento de angustia no pierde los papeles. Pero hay otro hombre aquí, un buen hombre, bueno en el sentido relativo, pero un hombre con un corazón regenerado, que no había estado orando, que no había estado viviendo corandeo, que no estaba en la presencia de Dios, que no estaba preparado para aquel momento. Y él sí es un hombre regenerado, pero pierde los papeles olímpicamente. Y el nombre de ese hombre es Pedro. Pedro no pudo orar con el Señor. Y vamos a ver que cuando no estamos orando, sí podemos ser gente regenerada,
pero nuestras vidas cristianas van a dejar muchísimo que desear sin entrega a la oración. Pedro no estaba orando y reacciona en la carne. Ahora, lo que sí quisiera decir, antes de criticar aquí las acciones de Pedro, sí quisiera resaltar algo positivo. Me gustaría aquí subrayar que Pedro, es cierto que tenía ese fervor por el Señor, amaba a Dios, amaba a Jesucristo, quería defender a su buen maestro. Por lo menos no era un Judas Iscariote, ¿no? Que se pone la máscara y te mata con un beso, ¿no? La gente más peligrosa en la iglesia no es la gente que te dice cosas así en público feas y luego viene arrepentida pidiéndote perdón, ¿no? Las personas más peligrosas son las personas que se ponen la máscara, te dan besitos, abrazos y luego por detrás con la puerta cerrada te matan, ¿eh? Y se juntan con sus amiguitos para planear tu derrota. Pedro es un buen hombre, es un hombre regenerado, pero ya que no estaba viviendo en oración, pues en la hora de la prueba se vino para abajo. Judas Iscariote, un perro, un cerdo según la palabra de Dios, ¿no? Un zorro según el lenguaje de las Escrituras. Pero Pedro era un hijo de luz, sí, con sus defectos, sí, con sus imperfecciones, pero podemos ver aquí que amaba al Señor. Reacciona intentando defender a Jesús. Ahora hizo mal. No debería haber sacado la espada, pero vemos en Pedro algo noble. Por lo menos intentó defender a su Señor. No estoy justificando sus acciones, pero sí podemos ver marcas de verdadera conversión en él. Así que puede ser una persona regenerada y luego meter la pata, sí, por supuesto. Y de ahí la gran necesidad de vivir en la presencia de Dios en oración. Porque hay tal cosa como una ciencia, un celo, no conforme a la ciencia. Romanos 10:2. Necesitamos pues no perder los papeles. Pero ¿cómo podemos reaccionar con madurez, con el equilibrio en tiempos difíciles? Con oración, buscando al Señor. Ahora Pedro, yo meditando sobre este texto, pensé, a lo mejor Pedro reacciona así, porque él, de manera equivocada, pensó que Cristo iba a acabar ahí con todos, ¿no? Cristo dice, yo soy, todos al suelo. Pedro cobrando, wow, Cristo es más fuerte que todos ellos. Y ahora saco mi espada pensando que, wow, la victoria es nuestra. Pero luego tiene que aprender que no, Cristo no es el camino. No es el camino. El camino es la cruz. El camino es la negación de uno mismo. El camino es la muerte expiatoria. Y a veces también no podemos toparnos con gente que corta cabezas a la izquierda, a la derecha. Y hay que tener cuidado a veces con un celo no conforme al conocimiento. Y también a veces, más adelante veremos a Pedro negando al Señor Jesús, incluso delante de una criada. Y a veces también podemos ser muy valientes en público, cuando la gente nos está mirando, la cámara encendida, aquí yo, el guerrero de Dios, y luego en privado temblamos ante el sonido de una hojita, ¿no? Entonces debemos ser coherentes en nuestra vida cristiana. Matthew Henry dice, el verdadero héroe cristiano se manifestará a favor de la causa de Cristo, no solo cuando prevalezca, sino cuando parece que decae. Estará en el bando correcto, aunque no sea en el bando prometedor. Por ejemplo, vivimos en España, un país que se ha olvidado del Señor. Hay otros países en el mundo con un alto porcentaje de creyentes evangélicos y tú vas ahí, eres un cristiano, la gente te mira bien, te trata bien, te habla bien, te conceden buenos puestos de trabajo porque tú eres un cristiano. Pero aquí en España, ser un verdadero cristiano, a lo mejor vas a perder el trabajo. Te van a echar del curro, ¿no? Por tú ser un creyente. Y este es el punto. No solamente debemos estar con Cristo cuando su causa triunfa y todo va bien y las naciones se están convirtiendo al Señor, también debemos ser cristianos fieles cuando el cristianismo experimenta derrotas y cuando la fe no está de moda. Y debemos ser cristianos fieles en Afganistán, Corea del Norte, Irak, Irán también. El verdadero creyente es creyente en todas las situaciones. No solamente en los momentos bonitos, cuando la iglesia está llena, los cultos de oración están llenos y parece, wow, no tenemos más sitio, ¿qué vamos a hacer? Ay, sí, vamos a ser fieles porque la iglesia está creciendo. No, el verdadero cristiano está fiel cuando hay 8 hermanos en el culto de oración. Ahí está también de rodillas clamando a Dios, bendice esta iglesia local, ¿verdad? Porque es muy fácil ser creyente y comprometido cuando todo va bien humanamente hablando.
Pero el verdadero creyente es fiel en todos los momentos. En el lugar privado, en el lugar secreto, integridad, fidelidad, perseverancia, constancia. Pedro tuvo que aprender esa lección. Pedro reacciona a la carne porque no estaba en oración, no estaba sometido a la enseñanza de Jesús. Jesús le había enseñado una y otra vez: tengo que morir, voy a ser entregado, pero Pedro no oró. Y Martín Lutero confesó abiertamente lo siguiente: la oración es un asunto difícil, un trabajo duro. Es mucho más difícil que predicar la palabra o realizar cualquier otro deber oficial en la iglesia. Esta es la razón por la que la oración es tan escasa. Yo estaba preparando un estudio para pastores en Dallas hace un par de semanas, y en un libro que leí, un pastor comentó de que en Estados Unidos el pastor promedio ora 2, como máximo 3 minutos al día. Y yo cuando me entraron ganas de orar. El pastor promedio en los Estados Unidos ora 2 o 3 minutos al día. Yo pensé, si los pastores oran 2 o 3 minutos al día, ¿cuánto tiempo orarán los hermanos? No, es que, Señor, ¿cómo está la iglesia en el occidente? No, porque ya no confiamos en el Señor. Ya no buscamos a Dios, no porque somos ricos, tenemos coches, casas, somos prósperos, vivimos como príncipes. A Dios, bueno, con tal de que me deje entrar en el cielo, con esto me conformo, ¿no? Pero aquí en esta tierra me olvido olímpicamente de él. No, hermanos, debemos ser gente de oración, debemos vivir en oración. Leí este testimonio de una esposa. Ella es la esposa de un puritano llamado Joseph Alleine, y su esposa dice lo siguiente acerca de él. Y wow, hermanos, varones, a ver si alguna esposa aquí podría decir lo mismo en cuanto a nosotros. Dice la esposa de Joseph Alleine, el puritano: mi marido se levantaba constantemente a las 4 o antes, y el sábado antes sí se despertaba. Él se preocupaba mucho si oía a herreros, zapateros o comerciantes de este tipo trabajando en sus oficios antes de que él estuviera en sus deberes con Dios. Me decía a menudo: oh, cómo me avergüenza este ruido. ¿No merece mi amo más que los suyos? Desde las 4 hasta las 8 se dedicaba a la oración, las santas contemplaciones, al canto de los salmos, en los que se deleitaba mucho, que practicaba diariamente a solas, así como en su familia. Nombre de Dios, 4 horas al día en oración. Si fuese un requisito para el ministerio pastoral en nuestra generación, ¿verdad? Si quieres ser pastor de cualquier iglesia evangélica, tienes que orar al menos 4 horas al día. ¿Cuántos pastores habría en España? Cero, ninguno, ¿verdad, hermanos? Pero vemos aquí, cuando Dios nos llena del Espíritu, hay una vida de oración. Y Dios bendijo su obra en la época puritana de manera totalmente sin precedentes, porque los varones en el púlpito eran hombres de la palabra y de oración. Y sus iglesias eran iglesias de oración. ¿No os habéis dado cuenta de algo? Nuestra iglesia hace tiempo, no apenas venía gente a orar. No había gente aquí orando, hermano. De verdad, 8, 9, 10, 11 personas. Muchos meses, muchos años así. Y luego a principios del año, por febrero, empezó a Dios llevar más y más gente a la iglesia a orar. Y ahora de repente los domingos vemos lo que vemos. Además, no es por casualidad. Cuando la iglesia se dobla la rodilla, cuando la iglesia se pone a orar, cuando la iglesia obedece lo que Dios exige, Dios responde bendición de la iglesia. Y vemos ahora bendición en la iglesia porque estamos orando a Dios, y debemos cultivar este espíritu de oración en público y en privado. Si oramos, si vivimos en oración, podremos reaccionar con Jesús, con sobriedad, con madurez, confiando en la providencia de Dios en todo momento. Y luego Pedro, años más tarde, cuando está a punto ya de morir, en su primera carta pastoral, 1 de Pedro 2:23, reflexiona sobre Jesús aquella noche y dice: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Pedro lo vio, él estaba ahí en carne propia viendo todo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego su segunda carta pastoral, justo antes de ser él ejecutado por los hombres de Nerón, dice en 2 de Pedro 1:13: tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesús me ha declarado. Así que quítanos a Pedro
3 décadas más tarde, al borde de la muerte. Y la última palabra que da la iglesia, ¿cuál es? Aquí cito los últimos versículos de 2 de Pedro 3. Las últimas palabras escritas por este siervo de Dios. Hermanos, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En palabras sencillas, la última palabra, las últimas palabras de Pedro eran soli Deo gloria. Soli Deo gloria. 30 años más tarde, un hombre forjado, maduro en el Señor, santificado por el Espíritu Santo, está a punto de morir y no pierde los papeles. En vez de estar ahí en esa cárcel, ¡ay, no voy a morir! Comprarme un paquete de Kleenex, ¡ay, no! ¡Me espera la muerte! Dice, tráeme por favor pluma, tráeme papel, voy a redactar una carta para bendecir a la iglesia de Cristo. Y 2000 años más tarde, nosotros nos nutrimos espiritualmente de aquella carta que Pedro podría haber no escrito. Podría haber estado ahí en su celda, sufriendo, lamentando todo, qué pena. Pero Pedro, un hombre ya de oración, que vivía corandeo, un hombre ya no pierde los papeles, escribe pastoralmente para edificar al cuerpo de Cristo. Aquí pues es posible que haya un hermano Pedro entre nosotros, ¿verdad? Es pecado contra el Señor. Perdiste los papeles porque no has estado viviendo en oración. Pero fijaos lo que Dios puede hacer con un varón. Dios puede llenarlo del Espíritu Santo, santificarlo. Y Pedro acabó bien la carrera, a diferencia desde luego de Judas Iscariote. Pedro tenía el corazón domado por el Señor. Así que gloria a Dios, acabó bien. Acabó bien. Pero sí que es verdad, no puedo acabar sin primeramente lanzar una crítica aquí. Porque dice el texto, Cristo reprende a su siervo diciendo, Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Así que Cristo reprende a su discípulo, porque Cristo a los que ama, disciplina. Dios a los que ama, disciplina. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y yo castigo a todos los que amo. Si Cristo te ama, te disciplinará. Si no eres de Cristo, Él no te disciplinará. Cristo disciplina a su siervo porque le ama y le reprende. Pedro mete la espada en la vaina. Pedro tiene que aprender. Las luchas espirituales no se pelean con armas carnales. El pueblo cristiano no es llamado a luchar con pistolas, con espadas. No, hermanos, luchamos sí con una espada, pero no con una espada literal. Luchamos con la espada del Espíritu, la cual es la santa palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Aquí, Pedro, tienes la espada. Tienes que entender, hijo, que mi reino, yo no lucho con una espada física. Porque ahí fue el gran error de aquellos que conquistaban naciones en el nombre de Dios. Convertían a la gente a través de la espada. Pero claro, no eran personas nacidas de nuevo. Solamente tenían miedo a ser ahogados, quemados vivos. No hubo una verdadera conversión. Pero aquellos que han sido transformados por la espada del Espíritu dan buen fruto. Porque Dios siempre sana a los que hiere con la espada de su palabra. Pedro mete la espada en la vaina. Esta pelea se lucha con armas espirituales. Y dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber ahora. ¿Qué quiere decir esto? La copa que el Padre me ha dado. Si volvemos al Antiguo Testamento, en numerosos lugares vemos que la copa es entregada por Dios como señal de juicio a los rebeldes. Podéis encontrar esta expresión en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc. Dios entrega su copa de juicio a los malhechores. Y ahora Jesús, inocente, intachable, Cordero de Dios, dice, Dios el Padre me ha dado a mí una copa. Pero vamos a pensar, si Jesús es perfecto, si Él es el Hijo en el cual Dios el Padre tiene contentamiento, ¿cómo puede Dios el Padre darle una copa de juicio a su Hijo? ¿Por qué? Porque tomó nuestro lugar. Por amor
a nosotros. Así en la cruz, Cristo está sufriendo no por sus pecados, no por los suyos propios, sino por los nuestros. Y Dios da la copa a Jesús para que Él la beba en nuestro lugar. Y ahora, ya que Él ha bebido la copa amarga del juicio, tú y yo recibimos la copa de la gracia, la copa dulce del nuevo pacto, la copa que habla de mejores cosas que la sangre de Abel, la copa que dice, perdona a los padres, ten misericordia de ellos por amor a mí. Y podemos ver, hermanos, este principio claramente enunciado en el libro de Isaías. Y voy a simplemente resaltaros 7 versículos donde vemos una y otra vez, donde Jesús todo lo que sufre fue por amor a nosotros. No fueron sus pecados, fueron los nuestros. Él lo hizo todo en su lugar. Cita número 1. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Por qué recibe la copa? Porque Él está haciendo todo en nuestro lugar, en nuestro nombre. Segundo texto, 5. El herido fue por nuestras, no las suyas, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Texto 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. El apóstol Pedro, Dani, Israel, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué la copa? Porque lo está bebiendo en nuestro lugar. Tú tendrías que haber bebido esa copa, pero Cristo la bebió en lugar de ti. Bendito sea su nombre. Siguiente texto, versículo 9, 4. Fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Siguiente, versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Penúltimo, versículo 11. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y el último, versículo 12. Él fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí tenemos las 2 actividades sacerdotales que antes nombramos. Lleva el pecado a través de su sacrificio e intercede por nosotros, el sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, suficiente para salvar. Entonces, amados, esta copa, porque Dios el Padre entrega esta copa a su Hijo, una copa que es para los malos, para los perversos, porque este bendito, intachable, impecable Hijo de Dios estaba tomando la copa en tu lugar. Cristo, bendito sea el Señor, tomó de la copa para que tú recibieras no la ira de Dios, sino el abrazo de Dios, el beso de Dios, la ternura de Dios, el cariño de Dios, el afecto de Dios. Si no fuera por Cristo haber bebido esta copa, Dios hoy sería tu adversario número 1. Pero bendito sea Cristo, las aguas amargas se han convertido en agua dulce. Tenemos un sustituto que bebió la copa amarga. Y por tanto damos toda la gloria a Jesucristo por nuestra salvación. Porque, queridos hermanos, la Virgen María no bebió esa copa en nuestro lugar. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún hombre, ninguna mujer de Dios, Cristo bebió la copa. Por tanto, solus Christus, el único Salvador es Jesús, porque Él bebió de la copa. Y ahora con razón amamos a Jesús. Dice la palabra de Dios que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero esto también quiere decir lo contrario. Aquel a quien se le perdona muchísimo, ama muchísimo. Y la gente a veces no me dice a mí, yo no te entiendo, ¿no? Siempre con el Señor, hablando del Evangelio, hablando de Dios, siempre hablando de la misma cosa. Ya, pero tú no entiendes todo lo que he sido perdonado. Tú no tienes ni idea de lo que Dios me ha perdonado a mí. Dios a mí me ha perdonado muchísimo. Y por lo tanto me es posible
ser un creyente apático, apagado, tibio, seco, insípido. Hermanos, si tú en esta mañana realmente te das cuenta de todo lo que Dios te ha perdonado gracias a Cristo haber bebido esa copa, tú vas a salir de aquí hoy amando al Señor como nunca antes. ¿Tienes poco amor hacia tu Salvador? Piensa en tus pecados. Piensa en tus pecados. Nómbralos uno por uno. Pecados de comisión, pecados de omisión, pecados públicos, pecados secretos. Nómbralos. Predica a tu corazón acerca de la condenación que te mereces. Y luego empezarás a verte tal y como eres. Y luego clamarás a Dios por perdón, por salvación. Y en aquel día te alegrarás en el Señor. Y lo amarás muchísimo. Una persona que vive a la luz del Evangelio no puede ser un cristiano apático, no puede. Tiene que tener llamas en el alma, porque aquel que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Cristo bebió la copa en nuestro lugar. Y hoy Cristo perdona nuestra cobardía. A lo mejor hay cobardes en la iglesia. Amor, hay hermanos en nuestra iglesia que cuando anuncié lo de la salida evangelística el sábado que viene, dicen: yo no voy porque soy un cobarde. Porque soy un cobarde. Yo te anuncio hoy, Cristo también perdona el pecado de la cobardía. Cristo perdona todos nuestros pecados. Ya que Cristo te ha perdonado, ya que Él te ama y tú le amas a Él, anuncia a Cristo. Predica a Cristo. Cristo perdona la cobardía de Pedro. Cristo nos perdona cuando perdemos los papeles. Y ya que Cristo es tan buen pastor, ¿cómo no vamos a amarlo? ¿Y qué es el amor según Jesús? El que me ama guarda mis mandamientos. El cristiano que de verdad entiende lo que Cristo ha hecho por él, se entrega celosa y alegremente a la voluntad de su Señor. Pues hermano, ama a Cristo, atesora a Cristo, abraza a Cristo y dale muchas gracias porque bebió la copa en tu lugar. Y ahora tú puedes decir, como dijo Pedro justo antes de morir: soli Deo gloria. Desde ahora y hasta el día de la eternidad, a Él sea la gloria. Oh amado Dios, danos una iglesia apasionada por la gloria de aquel que bebió tu copa de ira en nuestro lugar. Demos gloria a Cristo, exaltemos a Cristo, vivamos para Cristo. Aleluya, amén. Pues amados, hemos desarrollado hoy 3 puntos. Hablamos de Judas, Jesús y Malco. En primer lugar, Judas. Aprendimos que la caída comenzó en el huerto y la redención comienza en el huerto. Y tristemente los réprobos, los no creyentes, no importa la cantidad de luz que reciban, no importa, no les va a hacer bien. Servirá para mayor endurecimiento de corazón. Por tanto, hoy ya que habéis recibido luz de parte de la palabra, orad al Padre: Padre, que esta luz se haga vida en mí. Hazme un cristiano entregado, fogoso, obediente, entregado. Que esta luz nos sirva para endurecer tu corazón como con Judas Iscariote. La palabra no volverá vacía. O producirá santificación o producirá dureza. La palabra no volverá vacía en esta mañana. Número 2, hablamos de Jesús. Lo más importante es resaltar 2 palabras. Yo soy. Yo soy. Hoy os he predicado. No de un simple profeta. No de un simple rey. No de un simple sacerdote. En esta mañana os he anunciado la gloria de la segunda persona de la bendita Trinidad. Y es en su nombre que está la salvación eterna. Por tanto, hoy creed en el Hijo. Besad al Hijo. Acercaos al Hijo para recibir una bendición mayor de lo que perdimos en Adán. Y recuerda, si tú eres de Cristo, que tu fiel pastor siempre te guardará, siempre te protegerá. El pastor de esta iglesia local está muy limitado. Es un simple mortal. Pero tú cuentas con un pastor que está contigo 24 horas al día. Cristo nunca te deja. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Contáis con su apoyo. Y número 3, Malco. Acabamos viendo a Pedro perdiendo los papeles, cortándole la oreja derecha a Malco. ¿Y qué vemos? Un hombre regenerado, pero un hombre que no estaba viviendo una oración. Y por tanto, metió la pata. Se equivocó. Cometió un gran pecado y fue duramente reprendido. Pero gracias a su regeneración, 30 años más tarde, Pedro acaba su vida
escribiendo una carta para edificar la iglesia y termina diciendo, a Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Soli Deo gloria. Amados, todos aquí somos como Pedro. Los regenerados, ¿algún regenerado aquí que no se haya equivocado? ¿Algún regenerado entre nosotros que no haya pecado contra su Señor? No hay ninguno, hermanos. Pero bendito sea Dios, el poder de la regeneración nos va a ir santificando y vamos a acabar nuestros días mejor que ahora. Y considera tu propia vida. Hace 5 o 10 años, en tu vida cristiana, tú has crecido. En 5 o 10 años, Dios te ha santificado. Tú ahora eres más maduro en la fe que hace 5, 10, 15 años. Y en 5, 10, 15 años a partir de hoy, vas a ser más santificado, más maduro, vas a crecer más porque el Espíritu Santo está contigo y el fiel pastor Jesucristo. Por tanto, confía en tu Señor. Como Pedro, nos equivocamos, pecamos, pero bendito sea Dios, Él perdona el 100% de nuestros pecados, incluso el pecado de la cobardía. Así que demos gracias hoy a aquel que bebió la copa en nuestro lugar. Y cada vez que, hermanos, tomamos la Santa Cena, tengamos presente la copa dulce del nuevo pacto nos es entregada, ya que alguien bebió la copa amarga en nuestro lugar. Gracias a Jesucristo, bendito pastor, fiel pastor, y Él nos guardará hasta el fin. Y el pueblo de Dios dice amén. Oremos a Dios dando gracias por Cristo y que amemos mucho, mucho, mucho a nuestro Señor. Amado Padre, cuando nos fijamos en lo de Judas Iscariote, nos entran escalofríos por todo el cuerpo. Toda la sana doctrina, toda la luz, todas las oraciones, todos los tiempos que estuvieron cantando, todo lo que Judas vivió, experimentó, oyó y solamente sirvió para mayor condenación. Un lugar de retiro espiritual lo convirtió en un pretexto para traicionar al autor de la vida. Oh Señor, Padre, por favor, en esta mañana pedimos que la luz hoy compartida de tu palabra sirva para ablandar nuestro corazón. Sirva para que seamos más santificados y más entregados. Líbranos del juicio. Ese juicio nombrado hoy, cuando tu palabra llega para endurecer el corazón de los ingratos y rebeldes y corruptos. Amado Dios, que no hay ningún Judas Iscariote entre nosotros. Que esta palabra hoy nos llegue para que florezca a nosotros con vida, con gozo, con rendición a ti. Amado Señor, hoy también te damos alabanza por la centralidad de Cristo en el texto. Hemos contemplado al yo soy. Hemos visto su gran poder en sus días de humillación, que con una sola palabra pudo derrotar a 2 ejércitos. Amado Dios, ¿cómo será el poder de tu Hijo en el día final? Cuando ya no estará en un estado de humillación, sino en un estado de gloria. Oh Señor, enseña a los pecadores entre nosotros a temblar, a hacer las paces con Cristo. Y que no vean a Jesús como este Jesús hollywoodiense que se anuncia en muchos púlpitos hoy. Que vean a Jesucristo como alto, santo, sublime, irresistible. Como aquel que pisa el lagar de tu ira y de tu furor. Enséñalos a temer. Enséñalos, Señor, a buscar reconciliación contigo por medio del mediador Jesucristo. Y amado Dios, gracias por la aplicación pastoral hoy, de que nuestro fiel pastor nos guardará. Gracias porque tú no has puesto sobre nosotros un saduceo, un fariseo, que ni siquiera sabía el nombre de aquel hombre nacido ciego. Tú has puesto sobre nosotros a Jesucristo, al Hijo de David, al profeta conforme a tu corazón, al pastor enviado por ti. Y gracias porque Él estará con nosotros hasta el día final. Señor, guarda tu iglesia. Guarda tu iglesia del mundo, guarda tu iglesia de Satanás y guarda tu iglesia de nuestra propia carne, Señor. Guárdanos de nosotros mismos, Padre, y que el Espíritu de tu Hijo nos santifique y nos haga completos en Él. Y finalmente, Padre, nos identificamos mucho con Pedro. Un hombre, sí, regenerado, sí, creyente, sí, que había confesado el mesíasco de Jesús. Pero un hombre que no había estado ahí en oración. Un hombre que no estaba encerrado contigo. Y por tanto sus decisiones fueron las incorrectas. Padre, por favor,
sumérgenos en oración. Señor, tú bendices el alma del diligente. Haznos diligentes como congregación. Y hemos visto, Señor, tu mano sobre nuestra iglesia en los últimos meses. No es por ninguna casualidad que veamos ahora más fruto, ya que hay más hermanos orando y clamando entre semana. Amado Padre, líbranos nuestra iglesia de pereza espiritual. Líbranos de ser unos vagos a nivel de buscarte, Señor. Y pon en nosotros necesidad y fervor. Y como hemos acabado diciendo, si hubiera cualquier hermano o hermana apagado, tibio entre nosotros, recuérdele sus pecados. Recuérdele todo lo que tú le has perdonado. Porque cuando nos acordamos del infierno que tú del cual no nos has librado, nos resulta imposible amarte poco. Empezamos a pensar en todo lo que nos has perdonado y te amamos muchísimo. Y te conviertes en el centro, en el eje de nuestras vidas. Amado Señor, ¿qué es la tibieza sino profunda ingratitud? ¿Qué es el espíritu apático sin un corazón que no está viviendo en el Evangelio, que no está deleitándose en el Evangelio? Amado Dios, líbranos de ser ingratos. Y haz que demos, Señor, mucha gloria a ti, porque Cristo, por tu buena voluntad, bebió aquella copa en nuestro lugar. Y hoy, Señor, te decimos lo mismo que Pedro. 30 años más tarde, al borde de la muerte, la única cosa que tenía en su corazón era decir, soli Deo gloria. Y amado Dios, hoy como iglesia, después de haber recibido esta palabra, lo único que podemos decirte en esta mañana es, gracias y solo a ti la gloria. Soli Deo gloria. Desde ahora y hasta el día de la eternidad, a ti sea la gloria por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, te damos gloria, estamos muy, pero muy agradecidos. Y oramos en el nombre de Jesús y la iglesia de Cristo dice amén.